Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Marifé. Buenas tardes, Kiara Hernández. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Adriana. Buenas profesor. tardes, Andrei. Miguel. Stephanie. Ángel. Buenas tardes con todos, jóvenes. A ver, para el día de hoy, buenas tardes, está programado el examen de trigonometría. ¿Está bien? Ahí lo deben ver ya en la plataforma. Listo, pero empieza a la 1:35 exacto. Mientras tanto, vamos recordando algunas formulitas o algunas propiedades que se cumple, ya sea en el triángulo rectángulo, ¿cierto? Para poder resolver los problemas. El primer tema que viene es cálculo de lados, ¿cierto? Cálculo de lados. Y ahí se debe acordar qué cosa, de la formulita. ¿Cuál era la formulita? El lado desconocido sobre el lado conocido, ¿cierto? Es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. A ver, siempre que ustedes tengan un triangulito, a ver, un momentito. A ver, cuando quieran calcular los lados de un triángulo rectángulo, por acá recordamos, mira, si tenemos un triángulo cualquiera, ¿cierto? Por acá 90 grados, por acá tengo el ángulo alfa de repente, ¿listo? Y quiero calcular los lados de un triángulo rectángulo, supongamos este lado X que le voy a poner y este lado Y. Para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo, debe darte un ángulo conocido, en este caso alfa, y un lado también conocido. Puede ser este valor conocido M. ¿Está bien? Y en función a lo que tienen, o sea, alfa y M, van a calcular los lados desconocidos. ¿Cuál era la formulita de cálculo de lados? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la formulita para calcular los lados? Era, Lado incógnito sobre el lado dato. exacto, lado desconocido sobre el lado conocido, o lado incógnita, es lo mismo, ¿cierto? Lado desconocido es el lado incógnita, ¿cierto? Desconocido sobre el lado dato. Ajá, el lado dato es el lado conocido, ¿cierto? Sobre el lado conocido. Ahí está. Y eso es igual a la razón trigonométrica del ángulo que conocemos. ¿Qué ángulo conocemos? Aquí está el ángulo alfa, ¿cierto? Profesor, y si quiero calcular X, formulita, lado desconocido, aplico formulita, mira, lado desconocido es X, sobre lado conocido, ¿quién es el lado conocido? Acá está, mira, ve, lado conocido sería M. ¿Qué razón trigonométrica sería X sobre M? A ver, con respecto al ángulo alfa, obviamente. Mira, X viene a ser el cateto, ¿se dan cuenta? Mira, X es el cateto opuesto y M está al costadito. M sería el cateto adyacente. Profesor, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es? ¿Se acuerdan? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué Tangente. razón? Tangente, claro, profesor. Sería entonces, esto es igual a tangente ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa. Y como me pide calcular X, me está dividiendo, debe pasar a multiplicar. X va a ser igual a M multiplicado por tangente de alfa. Y eso sería el cálculo de ese lado. Lo mismo pueden hacer para Y, ¿cierto? De la misma manera. Para eso deben acordarse de la definición de las razones trigonométricas. Y también había una formulita. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de este triángulo, por acá este ángulo vale alfa, quiero calcular el área de ese triángulo, el área S. ¿Cómo se calcularía el área S de ese triángulo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo se calcula el área de ese triángulo? Les di una formulita ahí. El área de ese triángulo se calculaba multiplicando los dos lados que forman ese ángulo alfa. A por B, acuérdate, A por B sobre 2 multiplicado por ¿quién? A por B sobre 2 por el seno de ese ángulo alfa. Por el seno de ese ángulo alfa. No olvides también esta formulita, ¿cierto? Para el área de un triángulo en este tema de cálculo de lados. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, jóvenes. Ahora sí, jóvenes, empiecen con su examen. Ahora sí, abran su examen ya está en la plataforma, pueden visualizarlo.
Empiecen, jóvenes. Habiliten su examen, ya abran que está en la plataforma. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carlos. Empiecen con su examen. Póngame su dedito arriba, redacción. Dedito arriba si ya lo tienen abierto, si han podido abrir ya, para que no haya ningún problema. A ver. ¿Me avisas ahí? Stephanie, ¿ya abriste tu examen? Muy bien, Leonardo, ya abrió su examen. Muy bien, Ángelo. Ahí está, aquí más, a ver, los demás. Muy bien, Leonardo, Ángelo, ¿quién más falta? Abran su examen, jóvenes. Muy bien, Marifé, ya abrió su examen, muy bien. Listo, a ver. Los demás empiecen con su examen, ya está habilitado para que puedan desarrollar su examen de trigonometría aplicando la formulita de cálculo de lados. Y también hay una formulita del área de un triángulo. Muy bien, a ver. En el problema número 1, como siempre, colocar verdadero o falso, algunos conceptos que ustedes tienen que recordar. En el problema número 2, el problema número 2, mira, obedece a la formulita, ¿cierto? Vas a aplicar la formulita para poder calcular, ¿qué cosa? El área de ese triángulo, ¿cierto? El área de ese triángulo. Hace un momento coloqué la formulita y debes estar acordándote para poder calcular el área de un triángulo utilizando esa fórmula trigonométrica. ¿Está bien? Acuérdate de la formulita para poder desarrollar ese ejercicio. Ya, cualquier duda me lo hacen saber o escriben de repente por el chat. Muy bien, muy bien. Como les decía hace un momento, en el problema número 2, apliquen la formulita para hallar el área de ese triángulo. Ya deben desarrollar. En el problema número 3, apliquen la formulita de cálculo de lados. Van a calcular el lado X. Solamente X le pide, mira, y el otro lado mide A. El otro lado mide A. Eso es A, jóvenes. Esa sombrita que no se ve muy bien es una letra A, que está al costado del ángulo θ, al costado, es el cateto adyacente. Y X es el opuesto, pues, obviamente, está al frente. A ver, haciéndoles acordar, jóvenes,
de que cuando ustedes terminan su evaluación, su examen del mes o del curso, tienen que enviarme su procedimiento. No veo procedimientos que hayan enviado de la solución de su examen. Los exámenes anteriores, algunos no han enviado su procedimiento, otros sí, muy bien, algunos no han enviado. Entonces, si no envían su procedimiento, ya saben que tienen puntaje menos, tienen que enviarme su procedimiento, jóvenes, para ver cómo han trabajado ustedes en el desarrollo de los ejercicios. ¿Ok? Siempre manden su procedimiento. Profesor, disculpe, ¿me puede ayudar en la 3? Ayudar en la 2, diré. En la número 2 solamente es usar la formulita. ¿Cómo calculan el área? Porque les pide la superficie. La superficie del área es ese triángulo. Y para hallar el área de ese triángulo, de un triángulo cualquiera, hace un momento coloqué la formulita hace un momento. Hace un momento coloqué la formulita. ¿Y cuál era la formulita? A ver, para poder calcular el área o la superficie, es lo mismo, superficie o área. A ver, por acá dibujo un triángulo. Ahí está. Quiero calcular de repente, aquí tengo el ángulo alfa, este lado vale A, este lado vale B. Te pide la superficie o área, que es lo mismo. La superficie viene a ser el producto de los lados que forman ese ángulo, mira, mira, A por B, ¿cierto? Aquí está, A por B, dividido entre 2, multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos lados. Ambos lados, A y B, forman el ángulo alfa. Esa es la formulita que deben usar ustedes para calcular el área. Es fórmula solamente, solamente la formulita. Ya, profesor. Completen rápido, ese problema sale rápido. ¿En la 2 es A o es U? A ver, voy a Aquí ver. sale 10A y... A ver, vamos a verlo un momentito. Es U, 15 unidades y 10 unidades son. 15 unidades y 10 unidades. Olvídense de la U, simplemente trabajen con los números. Y el ángulo que forma ahí es 53 grados. Listo. Y para eso obviamente deben acordarse del notable, ¿no? Notables de 53 y 37 para que puedan sacar la razón trigonométrica. Profesor, en la 2 tiene que ver notable. Claro, por las formulitas. Y hay una formulita, dice, A por B sobre 2 por el seno de ese ángulo. Seno de ese ángulo, tienes que sacar el seno de ese ángulo. ¿Cuánto vale? Tienes tu tablita también de ¿De las cuál razones. ángulo? En la número 2 hay una figurita. Hay un ángulo de cuánto hay el ángulo. 53. Pues la formulita acabo de darlo. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? El producto de los lados que forman el ángulo, A por B sobre 2, por el seno de ese ángulo. Y ese es un ángulo notable. ¿Por el seno de 53? Claro. Hace un momento coloqué la formulita, ¿no la has visto? A ver. Hace un momento, para hallar el área de un triángulo. A ver. Para poder hallar el área de un triángulo, cuando tienes un triángulo, ahí está. Tienes un triángulo cualquiera, pero tiene los lados, atentos acá, miren, los lados conocidos. Este lado vale A, supongamos, este lado vale B. Y los dos lados forman un ángulo alfa. Ahí está. ¿Cómo hallamos el área o la superficie, que es lo mismo, de este triángulo? El área es igual al producto de esos lados, A por B, sobre 2, multiplicado por el seno ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa. Pero en su ejercicio creo que es 53, entonces para eso necesitan el notable. Seno de 53, ¿cuánto vale? Para que puedan multiplicarlo por A por B y luego entre 2. Ahí está el ángulo notable, conocido. Eso tienen que sacarlo de su triángulo rectángulo notable, ¿cierto? ¿Cuánto vale seno de 53? Es notable, conocido. Lo saca de tu tablita, ¿cierto? O de tu triángulo rectángulo.
¿Simplifico en la operación? Se puede simplificar, claro, se puede simplificar uno arriba, uno abajo, si puedes simplificarlo, lo haces. Si hay opción a simplificar, lo haces. Para que los números no salgan tan grandes. Se acostumbra a simplificar. Ya a partir de la número 3 y 4, ¿cierto? La 3 y 4 aplicas la formulita de cálculo de lados, a lo que hemos visto hace un momento, ¿cierto? En la 3 y la 4, la formulita de cálculo de lados. ¿Cuál era, profesor? Lado desconocido, ¿te acuerdas? Lado desconocido sobre el lado conocido. Sobre quiere decir dividido entre el lado conocido. Lado conocido, ¿cierto? Ahí está. Y eso es igual, ¿a qué, profesor? A la razón trigonométrica, ¿de quién? Del ángulo conocido. Ahí está, el ángulo conocido. Obviamente el ángulo que te dio de dato, ¿cierto? Eso van a aplicar en la 3 y la 4, que es la formulita de cálculo de lados. Lado desconocido sobre el lado conocido es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Y en las 5 y 6 ya son los ángulos verticales. Tienes que dibujar ahí, tienes que dibujar de acuerdo al enunciado, ¿cierto? Como te dice el enunciado, siempre la línea horizontal primero, de un punto en el piso, se ve la parte más alta de un poste, el ángulo de elevación lo colocas, ¿cierto? Y ahí calculas con esta misma formulita del lado desconocido, ¿cierto? Para poder calcular ya sea la altura del poste, la distancia de separación. Ahí está, los dos últimos problemas son de ángulos verticales, tienen que dibujar su ángulo vertical. A ver, me parece que algunos se han olvidado que hoy tenemos examen de trigonometría, faltaba el examen de trigonometría, ¿cierto? De acuerdo a su rol de exámenes, está programado para el día de hoy. ¿Ok? Así que pónganse al corriente. Profesor, Sí, dime, ¿te escucho? en la 3, ¿qué es lo que dice en la parte de abajo? No se ve muy bien. Ya. En la número 3, a ver, dice calcular X. El cateto adyacente, el que está en el cateto horizontal, ¿cierto? Es Sí, la profesor. letra A, es una letra A. Es una letra A. Ujú. Y el que está al frente del ángulo tita es X. Ahí es A, ¿está bien? No, Listo. profesor. Profe, ¿cómo lo ordeno? Es que no sé qué. ¿Primero va la A sobre X o X sobre A? La formulita te dice lado desconocido. ¿Quién es el desconocido? ¿X o A? X. Claro, X es el desconocido. X va primero. Ah, Ese es el lado desconocido. A sería tu lado conocido. Profesor, pero ahí en toda la respuesta dice A sobre tangente, con tangente, sí. Ya claro, se supone que cuando aplican la formulita del lado desconocido sobre el lado conocido, ¿qué razón trigonométrica es? ¿Cierto? De acuerdo a eso van a colocar una de las alternativas. Le debe salir de acuerdo a eso.
Profesor, ¿cómo puedo reconocer la relación trigonométrica de Ya, ¿cómo del pueden ángulo conocido? reconocer? A ver, para que puedan reconocer, es la definición. Debes acordarte seno a qué es igual. A ver, a ver, a ver. Un momentito. En la número 2 deben aplicar la formulita del área del triángulo. A ver. Repasamos. Miren, en la número 2, como mencioné hace un momento, cuando tienes un triángulo y quieras calcular su área, momentito, ahorita paso a la siguiente. Quiero calcular el área S. El área S se calcula multiplicando el producto de esos lados, A por B, sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por el seno de ese ángulo que forman los dos. Ángulo alfa. En su caso creo que es 53. Ahí lo reemplazan, es un ángulo notable. En la número 3 te está pidiendo calcular el lado X. El lado X en la número 3. Pero en la 3 tienes que aplicar la formulita del lado desconocido sobre el lado conocido. Lado conocido. Y eso es igual a la razón trigonométrica ¿de quién? Del ángulo que conoces. ¿Y cómo es eso? A ver, acuérdate, mira, cuando tienes un triángulo rectángulo, por ejemplo, este angulito de repente vale, vamos a ponerle omega, listo, este lado de acá, o este lado de acá mejor, vamos a colocarle que sea m minúscula, mi lado conocido, listo, y me pide calcular de repente el de acá, x, listo. ¿Qué aplicamos? La fórmula de cálculo de lados. Profesor, ¿cómo? Ahí está, mira, ve. ¿Qué te dice la fórmula de cálculo de lados? Lado desconocido. ¿Quién es el lado desconocido en este triangulito? ¿Quién es el lado desconocido? X, obviamente. Sobre el lado conocido, dice la fórmula, mira, el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? El lado conocido debe ser entonces M. Y esto es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. ¿Quién es el ángulo conocido? Omega. ¿Qué razón trigonométrica será? Si tomas en cuenta, mira, X sobre M. Profesor, me doy cuenta de que X, con respecto al ángulo omega, X es el cateto. ¿Qué cateto es? Al costadito. ¿Qué cateto es al costadito? Cateto adyacente. Sobre M. ¿Qué viene a ser M? Mira, M está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Qué viene a ser entonces? Viene a ser la hipotenusa, ¿cierto? Mira, el frente de 90 grados es hipotenusa. Entonces te pregunto, cateto adyacente, que es X, y M es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica es? Para ello tienen que acordarse de la definición de las razones trigonométricas. Profesor, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica es? A ver, ¿qué razón es? Eso ustedes deben saberlo. Esa es la definición que lo hemos visto desde que empezamos el segundo bimestre. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica será? A ver, tienen que acordarse de eso, ¿eh? El cateto adyacente, claro, sería coseno. Profesor, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. ¿Pero de qué ángulo? ¿Con qué ángulo estás trabajando? Con omega. Ahí está. Pero me pide hallar X, profesor, ¿qué hago? Despejo, M está dividiendo, ¿cómo pasa por acá? Pasa a multiplicar. Entonces, X va a ser igual simplemente a M multiplicado ¿por quién? Por coseno de omega. Ahí está. Este es un ejemplo, ¿cierto? No me vaya a copiar esto, este es un ejemplo. ¿Eh? Así van a calcular los lados en el problema número 3 y en el problema 4, ¿cierto? Apliquen la formulita del lado desconocido sobre el lado conocido para calcular el lado que les falta. Dime, Kiara, ¿qué pasó, Kiara? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Tengo una duda en la 6. Es que no le entendí muy bien. En la número 6. Ya. Listo. En la número 6 lo que tienen que hacer es, todo sale del gráfico.
del gráfico. La número 6 me has dicho que era, ¿cierto? Sí, profe, la 6. Listo. En la número 6 les dice, a ver, lee el enunciado, Kiara, para escucharte. De acá no tengo el enunciado. Lee el enunciado, a ver. Dice, Lo que me dice el problema, sí, lo que dice el problema. desde un punto en tierra se divisa lo alto de una torre Hasta ahí de para dibujar. Hasta ahí para dibujar. Desde un punto en tierra, dice, se divisa lo alto de una torre. Aquí es una torre. Listo. Desde ese punto en tierra, divisamos qué cosa, profesor. Desde el punto en tierra se divisa lo alto de una torre. Ahí está. A ver. Lo alto de una torre. ¿Qué más dice Kiara? ¿Me escucha, profe? Sí, 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 te escucho. Sí. Se divisa lo De alto de una 10 torre. metros de altura. ¿Cuánto tiene de altura? 16 metros de altura. Ajá, la 16. torre tiene 16 metros de altura. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Con un ángulo de elevación 53. Ajá, el ángulo que forma la línea horizontal y la visual hacia arriba es el ángulo de elevación de 53 grados. ¿Qué más dice? Calcular. ¿A qué distancia de la torre se encuentra el punto de observación? Eso es Listo. Aquí está la torre, aquí está el punto de observación. Esto sería lo que me está pidiendo, X. ¿A qué distancia de la torre se encuentra el punto de la observación? Ahí está. Aquí van a trabajar, miren, ese triangulito, si ustedes se dan cuenta, van a aplicar solamente la formulita, mira, aquí está, esta formulita. ¿Quién es el lado desconocido en este? Porque este es un triángulo rectángulo, mira, ¿quién es el lado desconocido acá? A ver, ¿quién es el lado desconocido? Ahí lo ves, en el triángulo, en la 6. ¿Quién es el lado X. desconocido? X. Sobre, ¿quién es el lado conocido? 16. 16. Ahora, y X sobre 16, ¿qué razón trigonométrica es con respecto al ángulo de 53? ¿Qué razón trigonométrica X sobre 16? ¿Qué razón trigonométrica es? Tangente. Ya mira, X es el cateto adyacente, mira, ve, ¿cierto? X es el cateto adyacente, sería X sobre 16, pero acuérdate, X es el cateto adyacente, está al costadito, sobre 16, Tangente. 16 es el cateto opuesto. Y con eso trabajas. Esto es igual a ¿cuánto, profesor? ¿Cotangente de cuánto? ¿De qué ángulo? Acá lo tiene, mira, ve. De 53. ya lo reemplazas, ya tú sabes cuánto vale eso y ahí pasa multiplicando y ahí haces X. Así, Entonces, similar es el problema 5. Dime, ¿qué era? profe, ¿ese Dime. es con tangente o tangente? No lo entendí ahí muy bien. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, no olviden, cateto adyacente sobre cateto opuesto es Tangente. Cotangente. así es, no deben olvidar esas definiciones. Y ya sería cotangente del ángulo, pues de 53. Ya ustedes resuelven ya la operación. Profe, ya lo terminé, lo voy a enviar. Ya, muy bien. Súbelo no olvides el procedimiento, le tomas una fotito y lo subes a la plataforma. ¿En Muy qué bien, muy bien. cadena? En la tarea de, a ver, ¿qué tarea he dejado por acá? Profesor. Tarea de ángulos verticales. Si figura tarea de ángulos verticales, ahí está, ahí súbelo. Si no, en la tarea anterior. Depende, la última tarea que figura en la plataforma. Ya, profe. Listo. Completen los demás jóvenes. En el problema número 4, también van a aplicar la formulita de cálculo de lados. Primero calculan en el triángulo de la izquierda, luego en el triángulo de la derecha, porque hay dos triángulos. Y luego suman los dos, ¿cierto? Van a sumar los dos pedacitos, porque eso es X es toda la base del triángulo en el problema 4. Profe, X es la pero suma, el dime. ángulo desconocido es en AC. ¿Cómo no te entendí? O sea, ¿dónde es el ángulo desconocido? ¿En AC? Ya. AC es el lado que te pide. Entonces, tu ángulo, por ejemplo, ahí tienes el ángulo alfa, ¿cierto? El ángulo alfa al lado izquierdo.
y al costadito está M. Debes trabajar primero en ese triángulo. Alfa es tu ángulo conocido, M es tu lado conocido. Faltaría el desconocido. ¿Quién sería el desconocido? El que necesitas, abajo. Ponle otra letrita, supongamos Y, ¿cierto? Porque X es todo lo de abajo. X sería la suma de toda la base. Por ejemplo, miren, antes que se cambie el tiempo, en el problema número 4, a ver, ya un momentito. En el problema 4 tienen así el triángulo. Profesor, ahí está un triángulo, ¿cierto? Acá tengo una altura. Aquí de repente está el ángulo alfa. Por acá tenemos el ángulo beta. Acá hay M y acá hay N. Y te pide calcular, ¿qué cosa, profesor? El lado AC. ¿Te das cuenta o se dan cuenta ustedes de que AC es toda la base del triángulo? Es todo, ¿cierto? Ya está, Todo eso es profe. AC. Ya, muy bien, muy bien. Como todo eso es AC, ya un momentito, el procedimiento se envía, por supuesto que tiene que enviar el procedimiento. Ahora miren, aquí mira, profesor, pero hay dos triángulos. Claro, en este primer triángulo trabajas y vas a calcular este pedacito, este lado, Y, no lo conoces. Y en el otro triángulo, con beta, calculas este pedacito que vale Z, supongamos. Y al final, ¿qué haces? X es la suma de los dos, ¿cierto? Ajá, X es la suma de los dos, no te olvides. Aplicas en el primero, lado desconocido sería Y, sobre el lado conocido M, ¿qué razón trigonométrica es con respecto a alfa? El otro triángulo, lado desconocido Z, sobre el lado conocido N, ¿qué razón trigonométrica con respecto al ángulo beta? Ya tienes Y, ya tienes Z. ¿Qué haces? Lo sumas, porque X es la suma de los dos. Todo, mira, toda la base. ¿Está bien? Ahora, ya te encargas de desarrollar y eso lo sumas. En el problema número, 5. En el problema 5, atentos, tiene el mismo procedimiento que el número 6. De la misma manera lo van a trabajar. Porque ustedes se dan cuenta que le dice ahí, desde un punto en tierra se ve lo alto de un poste, dice, ¿cierto? A ver, no veo el enunciado, a ver, por ahí alguien me dice el enunciado de las 5. Profesor, tengo una... Desde un punto de la Tierra ubicado a 12 metros de la base de un poste. Ajá, ya, desde un punto en tierra, ubicado a 12 metros de la base de un poste. Acá está el poste, mira, desde un punto en tierra, por acá está el punto en tierra, ¿viste? Ubicado a 12 metros de la base de un poste. O sea, aquí está el punto A, ubicado a 12 metros, o sea, acá hay 12 metros de la base del poste. ¿Qué más dice ahí? A ver. 12 metros en la base de un poste, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. Ajá. ¿Cuál es la altura del poste? Listo, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. Mira, es semejante al anterior, mira. Y me pide la altura del poste, X. La misma formulita, lado desconocido sobre el lado conocido. Dime, Kiara, ¿qué pasó, Kiara? Uy, ¿qué pasó, Kiara? Profesor, ¿me pasó algo? No, sí, como estás levantando la mano, pensé que decías algo. Ah, sí, profesor, quería decirle en dónde puedo enviar mis procedimientos, en donde dice cálculos de lados. Solamente hay cálculo de lados, no me acuerdo, no veo la plataforma ahora. ¿No hay otra tarea ahí? No, no, yo trataré, Ya, no, ahí yo súbelo, trataré. solamente ahí nomás súbelo, en cálculo de lados. Está bien, ahí súbelo. Ya, Listo. profesor. Este es el problema número 6. ¿Se acuerdan? Lado desconocido, ¿quién es? X. Sobre el lado conocido, ¿quién es? 12. Mira, tienen el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es? Ustedes lo saben. ¿Cierto? Sería la razón trigonométrica de quién? De 37. Pero ¿qué razón trigonométrica? Vamos, ahí completen. Ya sé que se acaba el tiempo, jóvenes. No olviden que la formulita dice primero el lado desconocido. Acá sería X en este problema 5. Sobre el lado conocido, 12. X sobre 12. ¿Qué razón trigonométrica es? Con respecto a 37 grados, obviamente. X es el cateto opuesto, 12 es el cateto adyacente. Ya, profesor, ya saben que... hay, Muy ya bien. hay lo que Ya, vale el cateto opuesto si sobre el cateto. hallaste X, ¿Ahora qué hago? si hallaste... ¿Qué te está pidiendo calcular Ya en cada hay uno de los X. problemas? Ya pues, te pide hallar X y se acabó. ¿Qué más hay? No hay nada más. Te pide hallar la altura del poste. La altura del poste acá es X, ¿cierto? Ya se acabó. Igual que acá el anterior era la distancia entre el punto observado y el poste. Te pedía X, se acabó.
La incógnita es X y se acabó ya todo el ejercicio ahí. Muy bien. Se va acabando el tiempo. Van guardando o marcando sus claves correspondientes. Luego le toman en foto, me envían su procedimiento a la plataforma en la última tarea que se ha generado, que es cálculo de lados. Listo, jóvenes, ya nos queda solamente un par de minutos. Profesor, en la 6 me sale una multiplicación al final de fracciones. ¿La hago? Claro, tienes que resolver o simplificar si se puede. Claro, generalmente se va a poder simplificar. De ahí, cuando resuelves todo eso, recién te va a se salir el puede valor de X. Depende de cuánto vale la tangente o cotangente de ese ángulo. Sí se puede simplificar. Si se puede simplificar, tiene que colocar bien la razón trigonométrica ahí. ¿Cuánto vale? A ver, aquí era cotangente 53. Ahí está la clave. ¿Cuánto vale cotangente 53? Tiene que buscar bien su notable. Profesor, en la 5 me sale una respuesta que no está. Profesor, Sí, te escucho. Sí, tienes que revisar bien tu operación. En algo has fallado. Se Profe, ¿en qué supone que tarea es le enviaba? el de cálculo de lados. Ahí se sube. Ahí dice cálculo de lados, ahí lo sube. Profe, Dese ya vio cuenta. mi procedimiento. Profe, ya vio mi procedimiento, ¿está bien o está mal? Todavía no he visto los procedimientos. Todavía no, chicos. Todavía estamos acá en esta pantalla. A ver, en el problema número 5, ¿qué razón trigonométrica era? X sobre 12. ¿Qué razón trigonométrica era? A ver, cotangente. no puede ser cotangente. Si tienes primero X, es el cateto opuesto, ¿cierto? El anterior, sí, mira, aquí era cateto adyacente sobre opuesto. Aquí es al revés, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es? Tangente. Claro, tienes que trabajar con tangente, porque con tangente no va a salir, pues no va a cuadrar ahí. Tienen que ver bien, acordarse de la definición. Si acá tienen X sobre 12, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, jóvenes, se agotó el tiempo. Antes que se corte, me despido. Nos vemos, chicos. Envía su procedimiento Chao, profe. a la plataforma. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima. Chao, Saludos a todos. Nos profe. vemos. Chao, profe. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.